Misión Cristiana de Avivamiento Ágape, llevando en estos tiempos de apostasía el mensaje de la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y con esta preocupación llevamos hasta sus hogares el mensaje de la palabra de Dios. Que la paz de Dios esté con ustedes, amigos oyentes. Es un gusto contar nuevamente con su sintonía al mensaje de la palabra de Dios. Dejamos de inmediato el tiempo a nuestro hermano Héctor, pastor general de nuestra misión, quien nos trae una enseñanza titulada Vocación para ser hijos. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Efesios capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al 7. Dice la palabra del Señor así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén y amén. Vamos en esta noche, hermanos, a ver una enseñanza muy doctrinal, bastante doctrinal, y tan necesaria. Ya van a ver ustedes, hermanos, qué vital es el conocimiento de la palabra de Dios, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones. El conocer la palabra de Dios, el conocer las verdades es vital, hermanos, en el camino, en la vida de la iglesia. Porque si nosotros, hermanos, ignoramos el conocimiento que debe de haber detrás de lo que hacemos, de lo que nosotros venimos a hacer a la iglesia, si no existe un conocimiento, existe pérdida de tiempo, hay pérdida de tiempo y engaño. Alguien, hermanos, que llega a desconocer las verdades de Dios y viene a la iglesia con todo y que pueda permanecer sentado en una silla toda su vida, se pierde, hermanos, habiendo estado todo el tiempo vanamente dentro de la iglesia, porque nunca logró entender qué es lo que Dios demanda. Así que, hermanos, en esta noche yo le invito a que usted le trate de poner toda la atención a lo que voy a explicar en esta noche, y ya van a ver ustedes que es importante. Las Sagradas Escrituras, hermanos, hablan, y por cierto, el día de ayer, algunos hermanos hacían alguna pregunta al respecto en el campo, y esto es muy importante, hermanos, quiero que le pongan mucha atención. Dentro de la iglesia, hermanos, nosotros debemos de traer una vocación, debemos de tener una vocación. La Biblia habla de vocación. Vocación, hermanos, es aquella inclinación que se tiene, hermanos, casi instintivo. Nosotros tendemos casi por inercia, hermanos, a hacer las cosas. Cuando alguien, hermanos, llega a la iglesia, hermanos, y tiene que ser demasiado manipulado, tiene que ser muy exhortado,
Aquel tipo de personas, hermanos, que aquí en la iglesia hay que estar jalando las riendas cada rato. Decepcionan, hermanos, porque uno comienza a darse cuenta, lamentablemente, uno comienza a notar que estas personas no tienen vocación. Porque si tuviesen vocación, no necesitarían que se les jalara al aire cada rato. No necesitarían muchas exhortaciones porque tienen vocación. Vuelvo a repetir, vocación, hermanos, es la tendencia a hacer algo casi instintivamente. No le digo instintivamente, casi instintivamente, por inercia. Hace las cosas, hermanos, y miren, y le salen muy bien. Esos hermanos, como cuando alguien, hablemos mundanamente, cuando alguien tiene vocación de dibujante, cuando alguien es dibujante, no le cuesta mucho hacer los dibujos. Viene, vaya, hace los trazos y qué bien le sale. Pero cuando alguien no tiene vocación, pero está estudiando ahí en una escuela, está estudiando dibujo, sí le van saliendo, pero los va haciendo despacito y luego borra y esto no le salió bien y lo vuelve a borrar otra vez y ahí le va saliendo. Después de tantas borradas le va saliendo, pero cuando alguien tiene vocación casi no borra, tiene una habilidad casi natural y pum, viene y lo agarra y le hace aquí y qué bien le sale, porque tiene vocación. Hablemos, hermanos, de la iglesia, porque me interesa que nosotros en esta noche entendamos qué es vocación. Dentro de la iglesia, hermanos, todos aquellos que van a formar parte o que forman parte del reino de Dios, que forman parte del pueblo que Dios va a entrar en el cielo, hermanos, son quienes tienen vocación. Hay que tener vocación, hermanos, debe de haber vocación, porque si no hay vocación, hermanos, entonces lo que existe es una religión donde las cosas, claro, se aprenden a jalones de orejas, a disciplinas. Al Señor eso no mucho lo convence. Le voy a contar algo. Un día el Señor Jesucristo, hermanos, iba caminando y la multitud lo seguía, pero el Señor se daba cuenta, hermanos, que de corazón eran muy pocos los que le seguían. La mayoría eran bullangueros. A la gente, hermano, le gusta la curiosidad, abrir la boca, donde hay montones, ahí les gusta estar a muchos. Y el Señor Jesucristo lo sabía perfectamente bien. Entonces el Señor un día, hermanos, viendo la multitud que le seguía, dijo el Señor, este pueblo, dijo el Señor, le dijo a los que estaban más cerca, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bien, dijo el profeta Isaías. Y el temor que dicen o manifiestan ahí, que ustedes miran que parece que me tuvieran, es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Escuche esas palabras, hermanos. Increíble. Oiga, qué palabras las de Jesucristo. Repitió literalmente algo que dijo el profeta Isaías. El temor que tienen de mí solamente es un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Quiere decir, hermanos, que a fuerza que usted venga aquí a la iglesia y que se le tenga que estar exhortando un montón de veces, claro, ya medio camina, pero no tanto, porque usted esté de corazón y esté convencido de corazón de que así tiene que hacer las cosas, sino que puede hacer que hasta murmure en su corazón. Usted hace las cosas, pero en el fondo en su corazón murmura y usted dice, bueno, es que si no se enojan los hermanos, hay que hacer así porque si no, ahí en la iglesia se molestan. Yo he escuchado comentarios así como usted me lo oye. He escuchado, hermanos, a personas que hablan de esa forma. Un día me habló un hombre a mí y me dijo, yo no tengo, para mí en lo personal no está malo que una mujer use pantalones, si son pantalones de mujer, me dijo, pero yo respeto lo que la iglesia dice, dijo. Entonces, hay muchas personas, hermanos, que de esta forma son muy educadas, son muy condescendientes. Se ve, hermanos, como quien dice, respetamos, somos gente educada y por lo tanto respetamos las disposiciones que la iglesia tiene. Es una organización y tiene sus estatutos, hay que respetar esos estatutos, porque somos gente educada. Hay gente, hermanos, que viene a la iglesia y es muy educada y realmente vienen y respetan, pero respetar es una cosa, que usted, hermanos, lo crea a pie junto y en su corazón es otra cosa. Que usted haga las cosas, hermanos, no que usted en el fondo diga, no hay que hacer esto porque ahí lo vieran los hermanos y luego se enojan. Hay muchos hermanos que juegan a las escondidas en la iglesia, aquí mismo. A veces los niños les gusta hacer eso y los padres no son quienes les enseñen desde pequeños el temor de Dios, como hizo un día David con sus hijos. Hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré, dijo David. David, qué padre, hermanos. Qué padre para agarrar a sus hijos y hacerlos entrar en cintura desde chiquitos y enseñarles el temor de Dios. Hoy no, los padres no. Sus hijos andan haciendo una de picardías ahí, ¿qué les importa? Y todavía se les va a dar la queja de que andan haciendo algo malo y hasta se enojan los padres.
En lugar de ponerse también tan molestos juntos con la iglesia, hasta se molestan los padres. Es que lo que pasa es que en la iglesia son un poco exagerados los hermanos. Y todavía hermanos hasta murmuran. Entonces hermanos, estoy tratando de ser lo más crudo y lo más real respecto a lo que sucede dentro de la iglesia. Se nota a leguas que muchos dentro de la iglesia, hermanos, vocación no tienen. Respetan, eso sí, o respetan porque son muy educados, o respetan porque se les ha tenido que jalar ya demasiado el aire, o porque tienen miedo de ser echados de la iglesia. Entonces, hermanos, algunos hermanos llegan a ese plano de tener que sujetarse y someterse a las disposiciones de la iglesia, no tanto, hermanos, porque tengan vocación. Yo quiero hablar de vocación en esta noche, hermanos, y quiero que le ponga atención. Si usted va a entrar en el cielo, hermanos, ojalá que entre limpiamente. No se pueden hacer chivos para entrar al cielo. No se sopla, no se copia. Para entrar en el cielo, hermanos, usted tiene que tener o tiene vocación o se pierde. Eso sí no puede ser. Miren, si a alguien no le podemos jugar la vuelta es a Dios, hermanos. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, a nosotros nos conviene, pero nos conviene, hermanos, venir a la iglesia y adquirir vocación. ¿Qué es vocación? La vocación, hermanos, de ser hijos de Dios. La vocación de ser ciudadanos del reino de Dios. La vocación, hermanos, de ser verdaderos cristianos. Esa vocación, hermanos, nos hace a nosotros identificarnos con la doctrina, con la corrección, de una manera, hermanos, miren, auténtica, real, sin murmuraciones en el corazón, sin una resistencia. Este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, dice, no nos molestan, no nos irritan, no nos causan malestar. Cuando alguien dentro de la iglesia, hermanos, miren, se tiene que estar molestando continuamente porque alguien le tiene que estar jalando, llamando la atención continuamente, o porque se le tiene que estar diciendo, y luego comienza a argumentar en su corazón que sí, muy exagerado los hermanos, sí, es que ahí los hermanos por cualquier cosa ya. Hay muchos que son muy murmuradores, hermanos. Les confieso que dentro de la iglesia hay muchos hermanos que tienen una tendencia a murmurar con mucha facilidad. Rápido, hermanos, se les brota. Y hay veces que no murmuran con la boca, sino lo hacen dentro de su corazón. Pero a veces el corazón habla tan fuerte que casi uno lee encima de su cabeza lo que está pensando. Hay quienes, hermanos, son muy murmuradores. En su corazón murmuran. Si usted lee las escrituras, hermanos, a mí me llama la atención cómo Dios hizo un día caer mortandad en Israel. ¿Y saben por qué, hermanos? Dicen, murmuraron en su corazón pidiendo comida a su gusto. En su corazón. Ni siquiera hablaron, hermanos. Y dice que Dios se irritó con ellos. Porque dice que dijeron, ¿será que Dios es tan poderoso? ¿Será que nos puede dar carne aquí? ¿O solo eso será que puede dar Él? No lo dijeron con la boca, hermanos. Lo pensaron en el corazón y Dios les leyó el corazón. Y dijo, Dios, les voy a dar carne. Para que vean que sí tengo poder para darles carne también. Y no es que no quiera darles carnes. Y no es que no pueda, sino que es que no les quiero dar carne. Quiero que ellos acepten humildemente la comida que yo les estoy dando en el desierto. Pero vino Dios, hermanos, y accedió a la tentación de ellos. Dice que le tentaron pidiendo comida a su gusto. Y no lo hicieron con la boca, lo hicieron con el corazón. Yo quiero que me oigan, hermanos. Hay quienes dicen, pero si yo nunca dije nada, si yo no critiqué, si yo no dije nada. No, que si no dijeron nada, pues el corazón, en el corazón lo pensaron. Hay quienes, hermanos, tienen un corazón demasiado ligero para murmurar y murmuran con gran ligereza en su corazón y aducen, hermanos, de que nadie se dio cuenta o que ellos no abrieron su boca ni dijeron palabra. No, el problema no está en la boca, el problema está en el corazón. Dice, hermanos, que ellos murmuraron en sus corazones y Dios, hermanos, comenzó a lanzar una mortandad en contra de ellos. Hubo mortandad porque Dios, hermanos, dice, pesa desde lejos los intentos del corazón, entiende los pensamientos, dice, y pesa las intenciones del corazón. Quiere decir, hermanos, que para con Dios no tenemos que decir nada. Él conoce bien lo que estamos pensando, sabe qué se maquina en nuestro interior. Él lo sabe perfectamente. Nosotros, hermanos, no tenemos que justificarnos frente a un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Quiero seguir con esto, hermanos. Entonces les decía, hermanos, dentro de la iglesia, hermanos, hay quienes evidentemente, hermanos, no tienen vocación. ¿En qué se conoce cuando alguien tiene vocación, hermanos, para ser hijo de Dios, para ser de Cristo? Hermanos, porque se identifica
tiene una tendencia a la unidad, hermanos. La mejor señal de que alguien, hermanos, tiene vocación es porque busca la unidad. Y ya van a ver ustedes, hermanos, cómo la Biblia, cómo en este mismo pasaje, aquí adelante, todo ese capítulo 4 de Efesios es preciosísimo y muy doctrinal. Dice, hermanos, que cuando alguien tiene vocación, hermanos, para ser de Cristo, la unidad es una de las señales de su vocación. Le gusta la unidad, le gusta identificarse con la iglesia plenamente en todas las áreas, en todo. Está identificado con la disciplina, está identificado con la prédica, con las prácticas, con los programas, con las actividades de la iglesia, está identificado con todo. Y siempre busca, dice, asirse a la cabeza. Es alguien que reconoce autoridad y busca reconocer las autoridades para asirse a ellas, porque sabe que uniéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo se une, dice. Entonces, para formar un solo hombre, un solo cuerpo en el Señor, dice la palabra. Entonces yo quiero que me escuchen. La mejor señal de que alguien tiene vocación, hermanos, es porque ama la unidad y trata de identificarse. Cuando alguien resiste o impugna las decisiones de la iglesia, hermanos, entonces él en su corazón está dando testimonio que es educado, él respeta, pero no está de acuerdo. Así dijo un día un hombre, hermanos, que venía aquí a la iglesia, se sentaba por ahí atrás y le comenzó a decir a su familia: hay que oír todo lo que ahí en la iglesia dicen, dice, pero hay que recibir solo lo que edifica, y hay que hacer a un lado lo que es carne. Según el criterio de esta persona que estaba ahí atrás, hermanos, no sé en qué porcentaje, ni tampoco nunca le pregunté en qué términos estaba hablando, pero según él, la enseñanza que se da en la iglesia era cuestionable, y por lo tanto habría que saber, como quien dice, sacar lo que sí es bueno y desechar lo que no sirve. Solo eso, hermanos, solo esa forma de pensar lo hacía alguien ajeno al cuerpo. Porque, hermanos, la Biblia habla de la unidad total y granítica que debe haber en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo debe haber una unidad perfecta, absoluta. Porque imagínense, hermanos, que si el Señor Jesucristo habla de la existencia de su iglesia hasta los últimos días, hombre, hermanos, nosotros no podríamos decir, bueno, porque cuando alguien dice, hermanos, que algo sí se debe de aceptar, pero algunas otras cosas son dudosas, en ese momento, hermanos, esta persona, él mismo se está recetando la condenación. Él mismo se condenó con su forma de pensar, porque dice las Sagradas Escrituras, el que duda sobre lo que come, ¿qué dice? Es condenado. Oiga eso, hermanos. Entonces quiere decir que si alguien impugna, si alguien cuestiona y tiene dudas, hermanos, sobre si algo sí, algo no, ese tipo de duda, hermanos, lo define para Dios. El que no está conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. En el camino, nosotros, hermanos, tenemos que encontrar, pensemos, hermanos, en que alguien diga, hay algo bueno, pero hay algunas cosas dudosas. Entonces debe de irse y buscar una iglesia donde pueda creer totalmente lo que ahí se diga, porque tiene que existir la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, pues ya que piensa que no es aquí, ¿eh? Debiera de buscar la iglesia a su criterio verdadera, y el día que la encuentre, sujetarse plenamente a ella. Así debe de ser. Pero claro, estoy hablando, hermanos, de un caso, por lo menos que me ha llegado a mis oídos. Quizás hayan otros, pero no tengo referencias, porque yo creo que los que han pensado de esta forma se van de la iglesia, el cuerpo mismo los vomita. De manera, hermanos, de que les decía, dentro de la iglesia, hermanos, nosotros debemos de venir y tener vocación. Y mire cómo lo dice Pablo aquí. Pablo estaba en la cárcel. Sin embargo, hermanos, aunque él estaba en la cárcel, él sentía la unidad y se sentía ligado a la iglesia, e invitaba a los hermanos a que mantuvieran esa vocación. Mire cómo dice: yo pues, dice, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego, hermanos, escuche, y aquí quiero entrar ya en detalles. Les estaba diciendo al principio, hermanos, que vocación es esa tendencia casi instintiva, hermanos, a identificarnos con todas las cosas de la iglesia. Estamos de acuerdo con la disciplina. Miren, hermanos, si algún día se toman decisiones en la sala cuna, las hermanas que tienen vocación de ser de Cristo, deberían de aceptar, pero a ojos cerrados, las disposiciones que se tienen aquí, que son en el Señor, pues.
¿De cuántas hermanas no hemos oído, hermanos, que se molestan o murmuran porque les tocan a veces sus ídolos ahí? Es obvio, hermanos, que entonces quiere decir que no hay una identificación plena, no tienen vocación todavía. Pero cuando alguien tiene vocación, hermanos, miren, está absolutamente convencido de lo que se hace en la iglesia. Totalmente, hermanos, absoluta, sin reparos, sin cuestionamientos, sin malicias, sin murmuraciones en el corazón. Hay una identificación total. Eso, hermanos, habla de vocación. Si no, no existe vocación. Entonces viene Pablo, pero no solo eso, hermanos, ya van a ver ustedes en qué consiste una vocación, y usted se va a dar cuenta, hermanos, que desafortunadamente algunos dentro de la iglesia, hermanos, sinceramente les digo, no tienen vocación. No tienen vocación porque se ve que sus tendencias dentro de la iglesia no es, hermanos, hacia unirse, sino a mantener distancias. Hay quienes dentro de la iglesia, hermanos, les gusta poner siempre sus barreras, tienen sus cortapisas y dentro de la misma iglesia mantienen sus distancias respecto al cuerpo de Cristo. Vean cómo dice Pablo, y vuelvo a leer el verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y oigan, hermanos, ¿en qué consiste la vocación? Con alguna humildad, dice, con toda humildad. Hermanos, escúchame bien, si alguien tiene vocación para ser de Cristo, debe de tener toda humildad, todo, no una humildad jalada. No trate usted de convencer al pastor de que es humilde, convenza a los demás que están a su lado. Porque cuando vienen conmigo todo el mundo es humilde, hermanos, pero miren, yo no crea usted que me fío de los que se acercan conmigo. Los hermanos son muy respetuosos y muy amables, pero yo sé que ya en la interrelación entre ovejas, ahí cada quien ya saca lo que tiene realmente, y es ahí donde yo voy detrás de la pista de la conducta de los hermanos. Me interesa mucho saber, hermanos, cuál es la interrelación de la iglesia. Créanme que yo observo mucho la interrelación de la iglesia, no el acercamiento a mi persona, porque acuérdense que yo soy el pastor, yo soy un símbolo aquí dentro de la iglesia, aparte de ser el pastor. Y usted, hermanos, viene y tiene que respetar, o está respetando mi cargo, lo que yo represento. Y eso lo puede hacer a usted ser muy cortés conmigo, muy amable, muy espontáneo, o puede usted mostrar su mejor forma conmigo. Pero eso, hermanos, para mí no crean ustedes que es demasiado convincente. Pues hombre, está bien que usted reconozca la autoridad, pero no me convence mucho, hermanos, como cuando yo observo o me llegan a mis oídos la interrelación. A veces con las niñas pasa eso. Un montón de niñas se acercan aquí y ahí quieren ir a saludarme, pero yo no me fío de las niñas cuando se acercan conmigo aquí. Yo mejor empiezo a preguntar: ¿y cómo se está portando allá en EFA? Créame, así pregunto yo, averigüe, y se va a dar cuenta cuántas veces pregunto yo y cómo continuamente pregunto. No me interesa tanto el acercamiento aquí, hermanos, vuelvo a repetir, porque el acercamiento aquí yo sé que es superficial. Me interesa la interrelación entre los hermanos. ¿Qué cara pone usted? ¿Es usted humilde en su relación con los demás? ¿O con los demás usted ya se da una importancia, ya se pone los moños, o ya se da su lugar, ya yo soy mejor, más que tú? Y usted, hermanos, comienza a tratar con desprecio hacia algunas personas. Eso, hermanos, eso me importa a mí mucho, y le aseguro que a Dios también. Le aseguro, hermanos, que Dios nos ha enseñado, me ha enseñado a mí, hermanos, que la interrelación de la iglesia, hermanos, es vital, y es más importante, hermanos, más que el acercamiento, hermanos. Aquí un día que usted pida cita y que se acerque conmigo y aquí sea humilde, no convence mucho eso. Está bien que lo haga, no digo que no lo haga, pero le quiero, hermanos, aclarar que más importante para mí es saber su interrelación. Eso es vital, porque esto ya habla, hermanos, de su vocación. Entonces quiero que oigan bien, dice, hermanos, con toda humildad, y esa todo abarca lo otro, y toda mansedumbre. Mansedumbre es esa preciosa virtud, hermanos, que hace que una persona se deje que le hagan cosas malas. Se lo estoy diciendo más claro, hermanos. ¿Quién es manso dentro de la iglesia? El que se deja que le hagan. Pues si usted es un brincón y no le pueden hacer medio porque usted ya lo miró la cara o ya el corazón, entonces usted no es nada manso. Usted no es nada manso. Y les aseguro, hermanos, que dentro de la iglesia a veces yo
me llegan a los oídos los litigios que suceden entre hermanas y luego los comentarios posteriores que hacen, o hermanos. Y se nota, hermanos, que de veras, mansedumbre muchos no tienen, de veras. Tienen una apariencia, pero vuelvo a repetir, las apariencias son enseñadas, hermanos, por las exhortaciones, por las disciplinas, pero, ¿qué es una verdadera mansedumbre? Vuelvo a repetir, hermanos, manso es aquella persona que se deja que le hagan, sin que se le altere la presión sanguínea, sin que se le altere el metabolismo, sin que se le altere la bilirrubina, sin que derrame bilis, pues, en otras palabras. Hermanos, ¿quién es manso? Aquel, hermanos, que se deja. ¿Se dejó Jesús o no? Se dejó. Era tonto entonces porque se dejaba. No, hermanos, era manso. Él podía haber, hermanos, destruido a todos en un instante. Así, miren, hermanos. Pedro, ¿no sabes tú que si yo quisiera, pediría 12 legiones de ángeles y mis servidores pelearían por mí? Pero ¿cómo se cumpliría toda justicia? Teniendo la capacidad en la mano, hermanos, solo dar una orden, hermanos. Solo decir, Padre. Solo pedirlas, hermanos. Miren, hermanos, que son una triste comisión de traidores, serviles, a un sumo sacerdote, unos cuantos soldaditos, hermanos, con palos ahí, hermanos. ¿Qué son estos, hermanos? Frente a los poderosos ángeles de Dios, hermanos. Si el Señor, hermanos, solo con haber dado una orden, hermanos, ¿qué hubieran hecho 12 legiones de ángeles, hermanos? Siempre me hace pensar a mí esto, hermanos, porque eso es impresionante. ¿Qué hicieron 2 ángeles, hermanos, con Sodoma y Gomorra? 2 ángeles. ¿Qué harían 12 legiones, hermanos, ahí? Destruyen el mundo entero, el universo, todo. Y el Señor, hermano, dijo, Pedro, si yo quisiera. Entonces mi pregunta, hermanos, es, ¿se dejaba Jesús o no se dejaba? ¿Se dejó que le hicieran lo que quisieron o no? Mi pregunta, hermanos, es, ¿y usted por qué no se deja entonces? Usted vale más que Jesús. Usted cree que es más importante que Jesús. Usted es intocable, ¿verdad? Es que me lo hicieron a mí. Es que, ¿por qué me lo dijo a mí? ¿Y quién es usted? ¿Es usted más que Jesús? ¿Vale usted más que Cristo? ¿Verdad, hermanos, que muchos no tienen vocación todavía? Porque para tener vocación hay que ser iguales que Él, hermanos. Muchos no se dejan. Muchos, hermanos, de veras humildad no tienen. Nadita de humildad, hermano, nada. Brilla por su ausencia la humildad. Mansedumbre. Nada. Pero aquí está hablando Pablo, hermanos, de una verdadera vocación de alguien que va para el cielo, hermanos, que va a estar un día con el Señor Jesucristo. Si alguien algún día va a ir a sentarse allá, hermanos, a la par del Maestro, hermanos, le conviene a usted ser humilde de verdad y sin hipocresías aquí abajo. De veras, no me convenza a mí. Le advierto que no me venga a convencer a mí. Convenza a los que tiene cerca. Y si usted algún día va a ser manso, de verdad, pero de veras manso, convenza a los que tiene cerca de usted. No me convenza a mí. Porque si usted se acerca a convencerme a mí, en primer lugar no me va a convencer, ¿va? Pero si yo oigo de su desempeño en esa interrelación con los demás hermanos, esto me convence, hermanos. Créanme, me convence mucho. Me convence demasiado. Cuando yo oigo su interrelación, que estos valores se hacen reales en usted. Entonces, hermanos, oigan lo que es una vocación para Pablo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, escuchen, hermanos, soportándoos. ¿Verdad que es claro lo que les estaba explicando? ¿Verdad que aquí lo amplía? Por si no queda claro de qué se trata el asunto, ¿eh? Soportándoos, ¿cómo dice, hermanos? Con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está, hermanos. ¿Quién se nota, hermanos, que tiene mansedumbre y tiene humildad? Porque soporta a los demás. Lo sabe soportar. ¿Y qué es lo que uno soporta de los otros, hermanos? Las cosas buenas se soportan, ¿no? ¿O qué es lo que se soporta de otro? Las cosas malas, por supuesto. Lo que hay que soportar de otros son las cosas malas. Ni modo que lo bueno va a soportar. Lo bueno no se soporta. Entonces aquí Pablo, hermanos, es claro en decir que nosotros, si vamos a tener vocación, la humildad y la mansedumbre deben estar a la puerta de nuestra forma de ser
y nosotros debemos de tener una gran capacidad de soportar los errores de los demás, de soportar las cosas malas de los demás. Aquí se ve quién tiene vocación, hermanos. Sigo leyendo. Solícitos, como quien dice, hermanos, regalados, espontáneos, para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, si de unidad se trata aquí en la iglesia, hermanos, el que tiene vocación es el número uno en buscar todo lo que conlleva la unidad. Si de estar unidos se trata, hermanos, miren, el que tiene vocación así busca la unidad y busca y trata, hermano, de limar todas las asperezas, todas aquellas cosas que pudieran estorbar una aparente disociación en el cuerpo. Trata de ver cómo las quita, con tal de que no se logre la unidad. Eso se llama vocación. Vocación, hermanos, es que nosotros buscamos que todo colabore hacia la unidad, y en lugar de estar buscando, hermanos, las cosas que crean división, o las aristas que crean disociación, nosotros, hermanos, empezamos a buscar los medios que eliminan los estorbos para que sí haya una unidad. Se ve quién tiene vocación, hermanos. De veras, cuando alguien, hermanos, busca la unidad, tiene vocación. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no crean ustedes que con las gritadas que les fue a pegar a los fariseos, el Señor buscaba dividir Israel. No, hermanos, no. El Señor no quería dividir Israel, hermanos. El Señor, hermanos, ¿saben qué dijo el Señor el último día, hermanos, antes de ir a la cruz? Y fue a llorar, hermanos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Qué buscaba el Señor entonces, hermanos? La unidad. Lea usted, hermanos, San Juan 17 y va a ver la oración de Jesucristo. Padre, que sean uno como tú y yo somos unos, que sean perfectos en unidad. Y fíjense, hermanos, que la oración del Señor Jesucristo era buscando la perfección de la unidad, que en todos, hermanos, hubiera una inclinación a la unidad, que nos gustara la unidad en el cuerpo de Cristo. Y luego dice, hermanos, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, y oiga cuál es el vínculo, hermanos, que nos une: la paz. La paz. Nosotros no buscamos lo que causa guerra. Si, hermanos, si usted lo primero que anda buscándole a la otro son los errores o las cosas malas, usted es guerrista, a usted le gusta buscar guerra. La pregunta es, hermanos, ¿por qué no trata usted mejor de buscar las cosas que nos identifican? ¿Por qué no trata usted de buscar lo que nos hace sentir bien? ¿Por qué no tratamos nosotros, hermanos, de buscar las cosas que nos llevan a la unidad? Porque la paz, hermanos, es el vínculo. Aquí dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo, entonces, hermanos, que nos da unidad con otro, que es la paz que podamos tener con él. Si estamos en paz, estamos unidos, ¿verdad? Sigo leyendo. Dice, hermanos, empieza a describir Pablo en qué consiste la unidad. Un cuerpo, dice, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué nos tiene aquí unidos, hermanos? Hermanos, un espíritu nos tiene unidos, un Señor, un cuerpo, una esperanza, el regreso de Jesucristo. Todos esperamos lo mismo, ¿eh? Todos queremos al mismo Señor y todos queremos el mismo espíritu. Entonces tenemos que estar unidos, ¿eh? Y luego dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre solo ustedes es, sobre solo alguno es, sobre todos y por todos, ¿y qué? Y en todos. Entonces, hermanos, a Dios le intereso yo tanto como le interesa a usted también a Él. Dios, hermanos, tiene interés en todos y cada uno de nosotros. Está tratando de ver cómo nos salva a todos. Y Dios, hermanos, está agotando todos los recursos con tal de que usted no se pierda. Créanme, hermanos, a veces hay algunas personas que llegan a la iglesia y piensan que a nadie les importa. Claro que sí, claro que sí. Dios, hermanos, tiene tanto interés en cada uno de nosotros. Dice que Él no apaga el pábilo que humea. Aunque alguien por ahí, hermano mío, ya está medio apagado, ya casi como que ya se define, como que se va para el mundo. El Señor todavía, hermanos, soplándole el Señor, hermanos, para ver si todavía lo logra rescatar y todavía se enciende. Así es Dios, hermanos. El amor de Dios es muy grande, hermanos. Entonces ven cómo dice, hermanos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, hermanos, les decía, dentro de la iglesia, hermanos, desafortunadamente, no todos tienen vocación, pero si tuviésemos vocación, hermanos, usted, hermanos, dentro de la iglesia,
no debería de ser de aquel tipo de personas, hermanos, que solo camina a regañadientes. Hay que estarle regañando cada rato. Y sí, usted va tomando algunas decisiones, pero se le tiene que estar regañando continuamente. Peor aquel tipo de personas, hermanos, que aquí dentro de la iglesia son reincidentes. Se les tiene que volver a repetir un mismo asunto varias veces y cíclicamente, de vez en cuando, así de cada tiempo, hay que volver a hacer la misma exhortación y al otro otra vez. Y ya así en periodos indeterminados, hay que estar, hermanos, miren, volverle a recordar otra vez y otra vez y otra vez, y se le tiene que estar disciplinando continuamente sobre ciertas áreas. Se nota, hermanos, que muchos, por esa forma tan jalada en que están cumpliendo, se ve que no tuvieran vocación. Se ve, hermanos, que están cumpliendo, como quien dice, la ley. Le tienen ya miedo al látigo, a la regla. Le tienen miedo a la ley, pero vocación no tienen, porque si tuvieran vocación, hermanos, deberían de ser espontáneos. Un día David, hermanos, refiriéndose a aquellos que lo regañaban y que lo amonestaban, dijo: que el justo me castigue. ¿Qué dijo? Será un favor. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. ¿Por qué, hermanos? Porque él tiene vocación. Puede ser, hermanos, que en el camino, miren, tal vez, hermanos, usted inconscientemente se salga un poquito del camino, pero fue sin notarlo. Tal vez le dio sueño a usted en la carretera y se salió. ¡Métase! Le grita alguien por ahí. Un hermano le gritó: métase. Y le pegó una gran gritada. ¿Y qué tal que usted es una persona susceptible? ¿Pero por qué me da el gran gritón? Y ¡pangán! Se va usted a chocar fuera del camino. Pues hombre, ¿qué importa el grito? Lo importante es que lo está haciendo por su bien, para que usted se metiera en el camino. No sé si me entienden, hermanos. Cuando alguien, hermanos, dentro de la iglesia, las exhortaciones, las disciplinas, las correcciones, los incomodan, los molesta, no hay mucho que hacer ahí, hermanos. No hay mucho que perder, no hay tiempo que perder. Se ve que no tiene vocación, hermanos. La Biblia dice: no corrijas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¡Ja! Lo ha leído en el libro de los Proverbios. Dice: no corrijas al escarnecedor para que no te aborrezca, dice. Corrige al sabio y te amará. A veces, hermanos, uno por corregir a algunos se cacha una enemistad por ahí con alguno, pero hay que hacerlo, ¿ve? Hay que hacerlo. A veces dentro de la iglesia, hermanos, puede ser que a alguien no le agrade mucho las exhortaciones. Las tenemos que hacer, es nuestro deber. Y si alguien se define por eso, pues hombre, no podemos hacer otra cosa que se defina. Pero tenemos que amonestar, porque el trabajo, hermanos, de los siervos de Dios es presentar ante Cristo perfecto a todo hombre. Así que, hermanos, por lo tanto, tenemos que corregir, tenemos que amonestar, tenemos que instruir. Lo lamentable, hermano, vuelvo a repetir, es que dentro de la iglesia hay algunos que solo caminan así y no caminan de otra forma. Así, y juegan a las escondidas y hay que estarlos espiando, hay que estarlos controlando a ver qué están haciendo ya en sus ratos libres, entre comillas, ¿eh? Necesitan demasiado control, o uno tiene, hermanos, que afilar mucho el discernimiento. Yo le voy a decir algo, hermanos, espiritualmente hay hermanos que sí lo cargan a uno como siervo de Dios, lo cargan más que otros. Le voy a contar quiénes son los hermanos que aquí lo cargan a uno más. Hay hermanos que son muy transparentes y su espíritu es son bien transparentes, y sacan y muestran y destapan su espíritu y abren su corazón, y uno los ve y habla y se ve que son sinceros y muestran lo que son, y su personalidad es abierta. Pero hay personas dentro de la iglesia, hermanos, que son muy esotéricos, son muy misteriosos y se cuidan demasiado, y como que tratan así de cuidarse demasiado y no abren mucho su corazón, no dan mucha confianza, casi nada. Este tipo de personas, hermanos, miren, eso no quiere decir que uno no las conozca, sí los conoce, pero uno tiene que trabajar un poquito más porque hay que discernirlos. Y uno siente, hermanos, cuando el discernimiento de uno, el don de Dios, que es un discernimiento, trabaja. Y tiene uno que trabajar. Hay casos de hermanos, yo les contaba el día de ayer, que tenemos a veces que orar a Dios para que Él nos dé revelación por algunas cuestiones, y Dios la da, hermanos. Les estaba contando a los hermanos algunas experiencias sobrenaturales y extraordinarias. Cómo Dios, hermanos, muestra la condición de algunos hermanos, pero miren, increíblemente, hermanos, la revelación viene, los sueños, y Dios habla, hermano, de una forma extraordinaria.
Pero este tipo de hermanos se vuelven desconfiables porque hay que trabajar demasiado para conocerlos. Ellos no se dan a conocer, no fácilmente cuentan nada, nadie sabe nada de sus vidas, se manejan con una privacidad horrorosa. Yo quiero que me oigan, hermanos. Usted nunca va a ver, hermanos, que algún día en el cuerpo, hermanos, algún día la mano se vaya por allá y uno diga, ¿y esta mano qué anda haciendo allá? Jamás usted va a ver eso, hermanos. Ni tampoco algún día el pie se le va a ir para allá y usted dice, ¿y el pie qué anda haciendo el pie por allá? ¿Va? Nunca se le va a ir el pie sin el consentimiento de la cabeza. El cuerpo humano es puesto por Dios, hermanos, como un ejemplo, un ejemplo muy alegórico a lo que es la unidad dentro de la iglesia, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, usted debería ser una persona tan comunicativa, tan transparente, tan identificada. Usted debería ser tan conocido. Usted no debería ser alguien, hermanos, que se manejara con una gran privacidad y como que dice, no, es que así dijo un día una señora. Es que a mí me gusta la privacidad. Pues eso es para que se mete a la iglesia. Sí, miren, hermanos, el Señor Jesucristo es el número uno en darnos el ejemplo a nosotros de espontaneidad, de ser abierto. Maestro, ¿dónde moras? Le preguntó a alguien. Ven y te voy a enseñar. Le dijo el Señor, se lo voy a enseñar dónde moraba. Y Judas ni siquiera tenía buen testimonio, porque usted me va a decir, es que lo que pasa es que a mí nomás no me gusta darle confianza a algunos hermanos porque tienen mal testimonio. ¿Y qué testimonio tenía Judas? Cuénteme. Y no metía la mano en el plato del maestro. ¿Qué le da a entender a ustedes, hermanos? Que somos delicados, ¿no? Delicaditos, ¿no? Que nos hace falta mucho. Que nosotros, hermanos, sí nos manejamos con unas grandes reservas, ¿no? Y nos cuidamos demasiado. Tememos perder no sé qué, ¿no? Cuidamos demasiado nuestra imagen, el ego, nuestro yo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, era tan espontáneo. Les aseguro, hermanos, que muchos dentro de la iglesia no abren su puerta, pero nada. La Biblia dice que no hay que abrir demasiado a la puerta, no dice que no se abra nada. No sé si me entienden, hermanos. Hay un proverbio que dice, no abras demasiado tu puerta porque vas a la ruina. Pues hombre, eso tiene su sabiduría. Tampoco no quiere decir que, hermanos, que uno abra de par en par todito, ¿eh? Pero sí debe de tener una apertura uno hacia los hermanos. Debe de haber una apertura hacia la iglesia. Los demás deberían de saber qué soy yo, qué pienso, qué hago, a dónde me dedico, qué quiero hacer, conocer mis pensamientos. Usted no debería leerme a mí la mente, hermanos. No, yo le voy a decir lo que estoy pensando. No, por favor, no pierda el tiempo en leérmela. No trate de leerme la mente porque yo le voy a decir lo que pienso. A nuestro Señor Jesucristo no hay que leerle la mente, hermanos. El Señor todo lo dice. Lea la Biblia y se da cuenta, hermanos, que el Señor todo, Él destapaba todo. Y es más, hasta también les escarbaba a los otros cuando también se andaban con secretitos por ahí. ¿Qué pensabais? Les dijo el Señor. Dice que se quedan callados y no querían decir nada. Quiere decir, hermanos, que eso de guardar secretillos o de mantener cierta privacidad uno en sus pensamientos, en sus actuaciones, no es mal tan nuevo, es un mal antiguo. ¿Qué pensaba? Les dijo el Señor. ¿Qué venían ustedes hablando? Y se quedan callados. Pero como el Señor discierne, trajo un niño y les dijo, miren, les dijo, el que quiera ser mayor de ustedes, hágase como este niño. Y el que quiera ser grande, sirva a los demás. Sabía el Señor que venían peleándose quién iba a ser el más grande, pero no querían destapar su corazón porque ellos son así. Otro día el Señor estaba, hermanos, con una mujer samaritana en el pozo de Samaria, y el Señor estaba haciendo una obra impresionante, hermanos, con una mujer samaritana. Y llegaron los discípulos, hermanos, que venían, hermanos, cargados de la malicia, que fueron allá a oír a los fariseos. Y cuando regresan ahí, ven al Señor, al maestro solito, solo, y una mujer ahí, y ya se pasó la hora de comer. ¿Será que alguien le trajo por ahí de comer? Comenzaron a murmurar con malicia en su corazón, pero no decían nada. Y vino el Señor, hermanos, y cuando ya los tenía cerca les dijo, cuidado con la levadura, les dijo el Señor. ¿Será que fue porque no trajimos pan? No, les dijo el Señor, no lo digo por el pan. ¿Acaso no se recuerdan cómo repartimos el pan entre 4,000 personas y comieron todos y se saciaron y sobraron? No lo digo por eso. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la malicia, la hipocresía. El Señor ya se lo sabía que iban maliciando, ya tenían pensamientos raros de Jesús con la mujer samaritana. No, hermanos, miren, con el Señor Jesucristo las cosas no son así, no se puede manejar la malicia. Uno tiene que aprender, hermanos, a ser transparente y claro,
y también las personas que están dentro de la iglesia, hermanos, miren, deben tener una apertura. Cuando a alguien, vuelvo a repetir, hermanos, le gusta manejar privacidad, y yo he escuchado a algunas personas que así les gusta esa palabrita, es que a mí me gusta la privacidad, dice. ¿Y qué privacidad de qué? Si desde el momento en que nos metimos a un cuerpo, hermanos, ya no tenemos vida privada. La vida en el cuerpo de Cristo es vida pública. ¿De veras? La pregunta es, ¿a usted no le gusta mucho la vida pública? A veces llegan los niños con uno, pero le quiero contar algo. No, pero no, háblalo ahí delante de todos. O es muy feo lo que me vas a decir. O es alguna mala palabra la que vas a decir. No, bueno, entonces dilo ahí delante de todos. ¿Qué tiene que lo oigan los demás? Si cuando el Señor Jesucristo iba por el camino, ¿cómo creen ustedes que le hablaban a Jesucristo? ¿Al oído o gritaba a la gente? Gritaba, hermanos, ¡maestro! Y aquí se soltaban y ahí iban las preguntas y ahí habían las consultas, eran públicas, hermanos. Pero nos gusta a nosotros la privacidad. Les aseguro, hermanos, que a nosotros nos cuesta eso, hermanos, y esas cosas rompen la unidad dentro de la iglesia. Dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, no todos, hermanos, tienen vocación para ser de Dios, porque hay muchas delicadezas, todavía manejamos ciertos valores de la carne, todavía manejamos, hermanos, ciertas ideas de la carne, todavía algunos militan en la carne y se ve que no se logran zafar de esas cosas, hermanos. Pero si alguien quiere ser de Cristo, tiene que tener vocación. ¿Y qué es la vocación, hermanos? Esa tendencia instintiva a amar, a servir, a colaborar, a ser humilde, todo instintivamente, hermanos. Si usted lo aprende a hacer instintivamente, hermanos, yo le aseguro que usted ya tiene vocación. Si usted, hermanos, las cosas las va haciendo, hermanos, a rascadientes, a jalones de oreja, a exhortaciones y a disciplina, no va a convencer mucho. Usted se puede volver una persona dentro de la iglesia muy desconfiable. Desconfiable porque sí camina, pero está caminando muy jalado. Hay que hablar demasiado, hay que exhortar demasiado, hay que decir muchas cosas, hay que presentar uno demasiados argumentos, hay que decir tanto para que usted se convenza. Usted no se deja convencer con mucha facilidad. Todo esto, hermanos, habla de una falta de vocación. Y quiero decir algo más, hermanos, porque no, yo creo que no estaría completa la enseñanza si no tocara este aspecto. Dentro de la iglesia, hermanos, hay tres cosas, hermanos, que son vitales y quiero que le ponga atención. Tres cosas que son vitales de alguien que tiene vocación. Una es que debe de servir. Otra que debe de edificar. Y tres, debe de velar. Tres cosas, hermanos, para poder ver a Dios un día. Servir, edificar y velar. Pero voy a tratar de explicar algo importante en esto. Tal vez no voy a tocar todos los temas porque sería muy largo, hermanos. Cada palabra es un tema muy largo, pero solo quiero tocar el aspecto de edificación. Cuando dentro de la iglesia, hermanos, alguien ya perdió el concepto de lo que es edificar, porque cada cosa que usted hace, hermano, dentro de la iglesia debería de conllevar la edificación de los demás. Todo. Porque todos aquí colaboramos, hermanos, en una edificación mutua. Pero cuando alguien, hermanos, ya perdió esa tendencia a querer edificar a otros, entonces, hermanos, ya perdió también la vocación. Dice el apóstol Pablo, y lo voy a leer, o ¿por qué no lo leemos todos, hermanos? Está ahí en 1 Corintios 8. Miren cómo dice este pasaje. En cuanto dice a lo sacrificado a los ídolos, 1 Corintios 8, verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tal vez, hermanos, para que usted entienda muy bien este pasaje, porque lo quiero leer, este es un capítulo que solo tiene 13 versículos y lo quiero leer todo y le voy a explicar por qué. No lo vamos a entender bien si no lo leyera todo, pero le quiero contar qué pasó. Resulta que dentro de la iglesia de Corinto, ya he explicado esto en otras ocasiones, hermanos, pero casi toda la carne, Corinto, hermanos, era un lugar, es un puerto, es un lugar de mucha gente, mucha transacción, afluencia de muchas nacionalidades, y por lo tanto, hermanos, un lugar propicio, hermanos, para muchas religiones, pero paganas, ¿va? Muchos dioses, Baal, Quemos, y bueno, había muchos dioses. El asunto, hermanos, es que ahí se ofrecían, hermanos, continuamente cultos a los diferentes dioses, a las diferentes diosas.
Y el culto, hermanos, y en el culto pagano casi había una generalidad, hermanos, que ahí sacrificaban animales. Todos los cultos paganos, hermanos, trataban de hacer lo mismo, de derramar sangre. Y esa carne, hermanos, que ellos usaban ahí del ganado, que sacrificaban, se vendía después, posteriormente, en carnicerías. Pero la carne, hermanos, que se vendía en las carnicerías, a más de algún dios había sido sacrificado, ¿eh? A más de algún dios. Siempre, hermanos, miren, esa carne que vendían en la carnicería, ya había sido sacrificado a algún dios. Entonces Pablo ya había enseñado en anteriores ocasiones que si alguien quería comer carne, que compre y no ande preguntando a qué Dios le fue sacrificado. Usted, como quien dice, ustedes no van a comer carne por festejar a un Dios. Yo sé, dice Pablo, que ustedes no van a comer carne por festejar a un Dios, sino ustedes porque tienen hambre, porque necesitan comer, ¿va? Pero como hay muchos hermanos que son débiles, dice Pablo, que son así, muy así meticulosos. No, eso fue sacrificado. Hay algunos hermanos que se ponen en un plano así muy radicales, o por su misma debilidad o su falta de madurez espiritual, les parece que todo lo miran como pecado. La falta de madurez hace que muchos lo vuelvan todo pecaminoso. Entonces resulta que el apóstol Pablo dice, pero comer carne de alguna carnicería no es malo. Pero si hay algún hermano que le molesta o que le ofende, entonces por favor no coman carne. El amor a los hermanos nos debe de llevar a sacrificar el gusto de comer carne, porque nosotros queremos edificar la iglesia. Entonces Pablo, hermanos, enseñó algo que a muchos no les gusta. Yo he oído a veces a algunos hermanos que utilizan argumentos como este. Yo me siento bien en lo que hice. Ahí si a los hermanos piensan otra cosa, y que piensen. Hay algunos que hablan así, hermanos. Les aseguro, hermanos, que cuando alguien habla así, amor no tiene de nada. Aunque a usted le parezca que lo que está haciendo no es malo, pero no tanto por usted, sino por otro hermano que para él sí es malo, no debería usted hacerlo por amor a ese hermano. Ahora, si usted viene y argumenta, yo me siento bien en lo que hice, ahí si los hermanos piensan mal, hay que piensen mal. Cuando alguien habla en esa forma, hermanos, así, agresiva, contenciosa, se ve, hermanos, que amor de Dios no tiene y que le importa, no le interesa edificar la vida de la iglesia. Ahora póngale atención, mire cómo dice. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, dice Pablo, que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué dice? Envanece, pero el amor, quiere decir, hermanos, que algunos dicen, el conocimiento que tienen los está llevando, hermanos, al envanecimiento, pero no a la edificación. ¿En qué se nota que cuando el amor de Dios es verdadero? Edifica. Uno quiere edificar, y edificar, hermanos, es ayudar a la vida de los demás, ser uno de beneficio para otro y no tanto estorbo ni un mal para los demás. Pero miren cómo dice, pero si alguno ama a Dios, dice, es conocido por él. Aquí está el que tiene vocación. Quiere decir, hermanos, que cuando alguien ama de verdad y edifica la vida de la iglesia, este es conocido por Dios porque tiene vocación. Este es un hijo de Dios, hermanos. Este es aquel, hermanos, que se está enfilando hacia la salvación. Está apuntando hacia la salvación, por eso es conocido por Dios. Sigo leyendo, dice. Ahora, como aquí dice, pero sigamos del tema, dice Pablo. Verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aquí comienza Pablo a aclarar, ¿va? Que si las viandas fueron sacrificadas a un ídolo, pues un ídolo no es nada, dice Pablo. Y hay un solo Dios, eso ya estamos convencidos. Pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero, dice Pablo, verso 7, no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Aquí está. Dice Pablo, pero desafortunadamente no todos tienen este conocimiento que yo tengo, esta madurez que yo tengo, no cualquiera la tiene, dice Pablo. Así que hay algunos hermanos que cuando comen algo en la carnicería se sienten tan mal y se sienten pecadores porque sienten que están comiendo como sacrificado a los ídolos. Entonces, al sentirse ellos así acusados por su conciencia,
al ir a comer a una carnicería y comprar algo que fue sacrificado a un ídolo, entonces dice, la conciencia se les contamina, dice Pablo, y incurren en pecado. Entonces, la cosa es bien delicada, no es cualquier cosa. Entonces dice Pablo, y su conciencia siendo débil, se contamina, dice. Luego dice en el verso 8, si bien, dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y Pablo piensa tanto en los débiles. Póngale atención, hermanos. Pablo piensa tanto en los débiles. Dice Pablo, miren, nosotros ya sabemos que las viandas, ni porque uno coma será más, ni porque no coma será menos. Si uno va a la carnicería y dice, mire, eso fue, no voy a comer porque eso fue sacrificado a Moloch. ¿Y quién es Moloch? ¿Quién sabe quién será ese? Aquí no hay, aquí solo Dios hay. Y Dios hizo los animalitos para que uno coma. Pero si alguien ya que es débil le causa malestar y dice, no, tenga cuidado, hermano, eso fue sacrificado a Moloch, no vaya a comer de eso porque eso sí es serio, eso ofende a Dios. Entonces dice Pablo, si hay algún hermano que es débil y le causa malestar, entonces dice, hay que pensar en los débiles. Entonces mire cómo dice, hermanos, mirad, dice, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Verso 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Fíjense, hermanos, que entonces va a venir aquel hermano que es débil y va a decir, bueno, pero si el hermano Héctor se sentó a comer ahí, yo lo vi sentado en una feria tomándose un chocomil. Entonces de plano, entonces no es ser malo meterse a la feria. Si es malo. Estoy poniendo un ejemplo, hermanos, quizás burdo, pues no va a ser así, ¿va? Pero póngale, hermanos, que un día de veras me estuviera muriendo de hambre y no hubiera otro lugar en esta tierra, hermanos, y solo hay una triste feria en un pueblo, hermanos, y uno por necesidad se tuvo que meter ahí. ¿Y quién no me conoce aquí, hermanos, que esas cosas me vergüenza dan estar ahí metido? ¿Ve? ¿Quién no lo sabe? En un momento dado, eso no quiere decir, hermanos, que porque uno se va a tomar un chocomil ahí es pecador, no. Pero ¿qué tal que algún hermano débil está ahí y dice, no, yo. Entonces quiere decir que no es malo hacer estas cosas malas. No sé si me entienden. Ya él no lo va a ver, hermanos, como una libertad. Porque dice el apóstol Pablo que algunos entran ahí a la iglesia para espiar nuestra libertad, dice Pablo. En otra ocasión lo dice, Pero entonces este hermano ya no va a decir, de veras que no es ser pecado, si depende, uno tiene necesidad, pues puede comer de los panes de la proposición también, ¿verdad? Pero si alguien es débil no lo va a ver así, sino lo va a ver como una cosa muy pecaminosa, ya sea de una cosa o de otra, estoy hablando en dos sentidos. Pero dice, hermanos, pero dice en el verso, vuelvo a leer el verso 10, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a las mesas en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado de los ídolos, y por el conocimiento tuyo, entre comillas, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Como usted tiene mucho conocimiento y usted se cree tan maduro y usted dice, yo me siento bien en lo que estoy haciendo, si los hermanos critican, allá ellos. Esa su pretendida madurez es falta de amor y es un estorbo para la vida de otros. En esto se ve, hermanos, quién tiene verdadera vocación de Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor, hermanos. Hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor, presentado por la Misión Cristiana de Avivamiento Ágape. Le invitamos a sintonizarnos la próxima semana en este mismo horario. Si este mensaje ha despertado su interés o si usted desea asistir a una de nuestras reuniones, por favor llámenos al teléfono 2888-777, 2888-777. Será un gusto atenderle e informarle sobre la dirección más cercana a usted, pues contamos con centros de estudios bíblicos en todo el país. Le recuerdo nuestro número telefónico 2888-777, o si lo desea puede escribirnos a la siguiente dirección: Tercera calle 11-30, zona 6, Ciudad de Guatemala.
También le invitamos a que lea la columna titulada La Verdad, Expresión Doctrinal Ágape, que se publica todos los domingos en el diario Prensa Libre. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor. Señor, declaramos victoria en tu nombre. No es nuestra fuerza, sino tu poder. Con mi Dios. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla.
tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador, sí Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Adiestra mis manos, Señor, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Eres libertador. Una vez más con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos